Te habla Antonio Cambronero desde blogpocket.com. Estás en el videoblog, blog con V de Blogpocket, crea tu blog. En este vídeo vamos a ver qué es eso de la Full Site Editing, edición completa del sitio, de forma práctica. Lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Qué significa? Pues que puedas editar completamente tu sitio web de WordPress. Lo primero que debes de saber es que a fecha principios de septiembre de 2021 todavía no está integrado en el core de WordPress la función de edición completa del sitio. Hay algunas funciones, eso sí, que se integraron en el core de WordPress con la versión WordPress 5.8. Pero en esta versión todavía no tenemos las funciones completas. ¿Y cómo podemos nosotros probar pues plenamente en la FSE? Pues lo podemos hacer perfectamente si tienes WordPress 5.8 por lo menos y un plugin que se denomina Gutenberg. Aquí lo podemos ver en la lista de plugins de esta instalación de WordPress. Vemos que tenemos instalado el plugin Gutenberg y, por supuesto, estamos, como se ve aquí, en WordPress 5.8. En esta situación, lo que debemos de fijarnos también es que en la columna de opciones de la parte izquierda del administrador de WordPress aparece una función señalada con el indicativo de que está en beta que se denomina editor del sitio. Vamos a ver ahora a continuación qué significa, pero tenemos que partir de estas dos condiciones, tener instalado el plugin Gutenberg y tener aquí la función de edición del sitio en beta. Pero hay una tercera característica, una tercera condición para que podamos tener esta edición del sitio aquí. El tema que tenemos que tener activo es un tema orientado a la FSE. Y entonces, lo primero que vamos a ver en este vídeo es cómo podemos instalar un tema orientado a la FSE, dónde están esos temas y cómo podemos hacerlo. En esta instalación de ejemplo podemos ir a apariencia, temas y ver que el tema activo es uno que se denomina Rig. Rig es un tema experimental realizado por WP Entire y que está orientado no solamente a el editor de bloques, naturalmente, sino a la Full Site Editing. ¿Cómo hemos instalado este tema? Bueno, pues simplemente hemos ido aquí al botoncito de añadir nuevo y hemos filtrado por características atendiendo a una que dice edición completa del sitio. Hemos marcado aquí esta opción y hemos aplicado el filtro. Y entonces nos salen todos los temas orientados a la FSE que hay actualmente en el directorio de WordPress. Podemos probar cualquiera de estos que aparecen, no hay muchos, eso es cierto. También hay que tener en cuenta que son, como he dicho, todos experimentales, es decir, que podría tener algún fallo o alguna característica que falta o que eches de menos, pero son temas que están plenamente orientados a que puedas probar la FSE. Por el solo hecho de instalar uno de estos temas, tal como hemos visto, simplemente hay que buscarlos y filtrarlos por característica y que aparezcan aquí, luego activarlo. Y eso lo que nos va a provocar es que aquí, cuando tengamos un tema activo orientado a la FSE, aquí va a aparecer esta nueva función en beta de edición del sitio. Para ello también tenemos que tener el plugin Gutenberg, como hemos dicho al principio. Y entonces, pues nada más que es empezar a probar todas las funciones que hay dentro de la FSE haciendo clic aquí en editor del sitio. También debes de fijarte en una cosa cuando estés probando la edición del sitio completo con un tema orientado a la FSE, y es que aquí en apariencia puedes echar de menos la opción de personalizar. Y esa opción de personalizar puede estar aquí o puede estar en la propia página de añadir temas o de tema, el tema activo, y ese tema activo tiene la opción de personalizar. Así que si hacemos clic aquí, bueno, pues entramos en las funciones ya conocidas de configuración de la edición, perdón, de la identidad del sitio, los menús, cuáles son los ajustes de la página de inicio, si tienes una página solamente de entradas o tienes
una página estática del estilo home también. ¿Cómo se entra, por lo tanto, al editor del sitio? No confundamos el editor del sitio con el editor de bloques para tipos de contenido, posts, páginas, etcétera. Esto es cómo editar el sitio y es la función esta que aparece cuando tenemos el plugin Gutenberg y un tema orientado a la FSE. Entonces, si hacemos clic ahí, entramos directamente en el editor del sitio y se presenta por defecto, suele presentarse por defecto una plantilla de las que se utilizan en el sitio. Esto lo ha preparado el desarrollador para el tema que está activo, para el que has instalado. ¿De acuerdo? En este caso, vemos que al entrar vemos la plantilla de índice. La plantilla de índice corresponde al fichero tradicional index.html, que es, bueno, el que utiliza WordPress si no hay ningún otro archivo, ¿no? Y en este caso, la plantilla índice nos sirve para presentar el blog. Pero para empezar, pues veremos que si hacemos clic en este simbolito del desplegable, aparece una pequeña ventana con opciones en las cuales pues hay un banner aquí al final que dice ver todas las plantillas. Vamos a hacer clic ahí para ver que aparece una columna lateral a la izquierda con todas las plantillas. Es decir, en este momento o para este tema que tenemos instalado tenemos las plantillas de entrada individual, índice 404 y página. Nada más. Es decir que si nosotros quisiésemos modificar esa página inicial, ¿no?, donde se ven todas las entradas del blog, pues tenemos que hacer clic aquí, era la plantilla que estábamos viendo. Y esa es la manera de editar esa plantilla. Podemos cambiarla desde cero, es decir, podemos borrar todo, empezar de cero y de esa manera, bueno, pues conseguimos personalizar un frontend de un sitio web a partir de un tema que tengamos instalado. Pero tiene que ser orientado a la FSE, claro está. Y podemos modificar cualquier plantilla, etcétera. Si hacemos clic aquí en volver, aparecen dos secciones. Las secciones del tema, que son las plantillas y las partes de la plantilla. ¿Qué significa esto de las partes de la plantilla? Pues que una plantilla se compone de partes de plantilla y de otro tipo de contenido. Por ejemplo, la plantilla index o de índice se compone, por ejemplo, de una cabecera header, de un footer al final y entre medias un bloque de WordPress, del editor de bloques de WordPress que se denomina lista de contenido, es decir, para mostrar todos los posts. ¿De acuerdo? Entonces, las partes de la plantilla, si hacemos clic, vemos que son, bueno, pues las cabeceras y el pie de página. Y en general les aparece una que se denomina main, que si hacemos clic vemos que es justamente lo que yo decía de la lista de contenido. Es decir, que eso también lo podríamos cambiar. Podemos cambiar las tres partes de plantilla independientemente y separadamente, cabecera, footer y main, o podemos entrar en cada una de las plantillas de índice, de 404, de página, de post individual y cambiar ahí. Cualquier cambio que se produzca en un sitio o en otro, pues afecta a todo el sitio. Así que esta es la manera. Entonces, hay como dos partes, ¿no?, para editar un sitio con la FSE. Esto de las plantillas, las partes de plantilla, etcétera, que está más orientado pues al diseño de colocación de los bloques, etcétera. Y otra parte que es este botoncito de aquí, que son los estilos globales, que nos permiten modificar pues diseño a nivel de colores, fuentes, alineaciones, anchos, etcétera. Esos son los estilos globales, que está dividido por pestaña de general, raíz o por bloque. Este primer vídeo que repasa de forma práctica lo que es la FSE, Full Site Editing, función de editor del sitio, era simplemente un repaso de las cosas importantes que debes de saber para empezar a trabajar con ello. Resumiendo, tienes que tener el plugin Gutenberg instalado. Segundo, tienes que tener un tema orientado a la FSE. Hemos visto cómo se consigue tener y dónde están los principales temas orientados a la FSE de WordPress, del directorio oficial de WordPress.
Y con esas dos cosas, pues aparecerá y verás el editor del sitio en el menú de opciones de WordPress, del administrador de WordPress aquí a la izquierda. Entonces ya puedes hacer clic para entrar a editar el sitio completamente y entonces se abre una nueva interfaz que no hay que confundir con el editor de bloques, pero que permite usar todos los bloques del editor de bloques. Y con ello vas a poder editar plantillas y también partes de plantillas. Y no solamente eso, sino que también vas a poder crear nuevas plantillas, ¿de acuerdo? Para poder utilizarlas. Simplemente luego cuando crees una página o un post le asignas una de las plantillas que has creado nuevas, si es que quieres hacer eso. Si no, pues de las plantillas por defecto que ha preparado el desarrollador. Por supuesto, esto no es obligatorio. Tú puedes utilizar un tema orientado a la FSE que ha desarrollado alguien y no cambiar nada. Por supuesto que sí, eso está la opción como antes. Pero esto no cabe duda de que empodera a la gente, a los usuarios finales sobre todo, gente que no tiene conocimientos técnicos, para poder implementar el front-end de un sitio web a partir de un tema ya instalado y que más o menos cumpla con las características o expectativas que él tiene de su sitio web. Por supuesto, iremos profundizando en la FSE en vídeos posteriores del blog con V de BlogPocket Crea tu blog. Puedes suscribirte a la newsletter de BlogPocket en esta URL que aparece aquí, blogpocket.com/newsletter, donde voy dando tips e ideas y también puedes tener acceso al noticiero bloguero. Noticias, todo ello sobre WordPress y el editor de bloques de Gutenberg. Estamos desarrollando toda esta fantástica nueva manera de ver la creación, diseño, creación de sitios web para usuarios finales, como decía, para usuarios no técnicos y sobre todo creadores de contenido. Estamos en BlogPocket. Tienes también una página de contacto para cualquier idea, opinión, sugerencia que quieras hacernos. Activa la campanita para no perderte nada de este canal de YouTube de BlogPocket, Crea tu blog. Nos vemos en un próximo vídeo y, como siempre, saludos cordiales. Te hablo encantado, como siempre, Antonio Cambronero.